Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El frío del espacio apenas rozaba a Elías mientras revisaba los sistemas de la nave comercial Valiente. Desde hacía semanas, viajaban a través de rutas solitarias, muy lejos de cualquier estación o planeta habitado. El zumbido constante de los motores y el susurro leve de los sistemas vitales eran la única música que acompañaba su soledad. Esa noche artificial, mientras ajustaba los parámetros de navegación, una presencia suave se deslizó detrás de él. Izara, la navegadora alienígena, de movimientos elegantes y mirada luminosa, se acercó sin hacer ruido, como si el propio espacio la protegiera. Sus ojos dorados reflejaban las luces de los paneles, y su piel azulada parecía absorber la tenue claridad. Elías la notó demasiado cerca, lo suficiente para sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Antes de que pudiera decir algo, ella habló con una voz que era a la vez firme y vulnerable. «Humano Elías, deseo experimentar la vida. ¿Serías mi compañero?» Las palabras flotaron en el aire, más pesadas que la gravedad artificial de la nave. Elías parpadeó, pensando que tal vez había entendido mal. Pero la seriedad en el rostro de Izara no dejaba lugar a dudas. No era una propuesta ligera. Entre los Tarien, su especie, elegir un compañero para crear vida era el acto más profundo que podía existir. Era un juramento que no se rompía, un lazo que los uniría más allá del tiempo y las estrellas. Ningún humano había sido jamás considerado digno de tal unión. Hasta ahora. Elías sintió como su corazón latía desbocado en su pecho. No por miedo, sino por la magnitud de lo que se le ofrecía. Izara no solo le pedía compartir su cuerpo, sino su destino. Ser el primer humano en formar un vínculo sagrado con un Tarien era algo que nadie podría comprender ni replicar. La miró a los ojos. En ellos no vio la comandante fría y calculadora que todos conocían. Vio a una mujer llena de sueños, de anhelos, de un amor tan desconocido como verdadero. Algo en su interior, algo que no había sentido nunca, despertó. Se acercó lentamente, temeroso de romper el momento. Extendió su mano, rozando con suavidad la mejilla de Izara, sintiendo su piel tibia y viva. «Sí, Izara. Seré tu compañero», susurró, con la voz cargada de emoción. Ella cerró los ojos un segundo, respirando hondo como si al fin pudiera dejar caer un peso que había llevado en silencio durante tanto tiempo. Luego sonrió, una sonrisa frágil y maravillosa que iluminó todo el puente de mando. Elías no sabía qué les depararía el futuro, pero en ese instante sellaron un destino que cambiaría no solo sus vidas, sino quizás todo lo que ambos mundos conocían sobre el amor y la esperanza. Y afuera, más allá de las paredes de metal, el universo seguía girando, indiferente al milagro silencioso que acababa de nacer entre un humano y una hija de las estrellas. La sala de rituales improvisada en la Valiente no se parecía a nada que Elías hubiera visto antes. Normalmente usada para simulaciones gravitacionales, ahora parecía otra cosa bajo la luz dorada que Izara había pedido instalar. Paneles reflectores concentraban la luz en un círculo exacto en el suelo, donde estaba grabado un símbolo antiguo de los Tarien, dos estrellas entrelazadas, girando eternamente una alrededor de la otra. Elías tragó saliva mientras avanzaba al centro. Izara lo esperaba allí, descalza, con un simple vestido blanco que flotaba alrededor de su figura etérea. Su cabello plateado, suelto, caía como cascada sobre sus hombros, y sus ojos dorados brillaban con una intensidad casi dolorosa. Ambos se detuvieron a un paso de distancia. No había instrucciones, no había testigos. Solo ellos, el destino y el espacio infinito como único juez. Izara levantó las manos con lentitud, temblando ligeramente, y las apoyó en las mejillas de Elías. Sus dedos eran suaves, pero transmitían una energía palpitante, viva. Elías, siguiendo su ejemplo, colocó sus propias manos sobre las sienes de ella. Sus frentes se tocaron. El primer impacto del vínculo fue un torrente de emociones tan intenso que Elías jadeó. No era solo un intercambio superficial. Podía sentir los recuerdos de Izara, su infancia en los acantilados violetas de Tarnaal, su formación como navegadora, su soledad eterna mientras surcaba las estrellas sin encontrar un alma afín. Y, más fuerte que todo eso, sentía su anhelo, su esperanza desesperada de no estar sola jamás. Al mismo tiempo, Izara lloraba en silencio mientras recibía todo lo que era Elías.
su obstinación humana, su amor por las cosas pequeñas, su capacidad infinita de dar todo su corazón incluso cuando sabía que podía perderlo todo. El tiempo perdió su significado. Sus respiraciones se sincronizaron. Sus corazones latieron como uno solo. La luz en la sala pareció intensificarse mientras el lazo se completaba. Una sensación cálida se deslizó entre ambos, como un hilo invisible que los uniría para siempre. No importaban las distancias que viajaran ni los mundos que exploraran, sus almas estaban atadas ahora. Cuando sus frentes se separaron, Elías abrió los ojos, solo para encontrar a Izara mirándolo con una ternura que lo dejó sin aliento. Ninguna palabra era necesaria. Lo que habían sellado estaba más allá de cualquier idioma conocido. Ella deslizó sus dedos por su cuello, guiándolo suavemente hacia ella. El primer beso que compartieron fue tímido, tembloroso, como dos mundos que apenas empezaban a conocerse. Pero pronto la timidez se deshizo, reemplazada por una necesidad cruda, un hambre de tocar, de sentir, de existir el uno en el otro. Las manos de Elías recorrieron la espalda de Izara, sintiendo los pequeños estremecimientos que recorrían su cuerpo. Ella respondió presionándose más cerca, como si temiera que pudiera desaparecer si dejaba espacio entre ellos. No había prisa, no había miedo. Solo había una entrega total, un abandono dulce que les robó la razón y les dejó solo el instinto, la necesidad primitiva de estar completos. Horas después, en la penumbra de la cabina, Izara yacía acurrucada contra el pecho de Elías. Su respiración lenta y su sonrisa tranquila eran todo lo que él necesitaba para saber que no estaba soñando. Con una voz apenas audible, ella susurró: «Ahora somos uno, Elías. Nadie nos separará». Él besó suavemente su frente, sintiendo como una nueva vida, una nueva esperanza, comenzaba a crecer entre ellos. En algún lugar, más allá de las estrellas, algo antiguo y sagrado sonreía ante su unión. Elías despertó con el leve zumbido de las alarmas internas. Se incorporó de golpe, su brazo todavía rodeando el cuerpo dormido de Izara, cuyos cabellos plateados se esparcían sobre su pecho como hilos de luz. Instintivamente la protegió, su corazón acelerándose. La nave no estaba en peligro inmediato, pero las señales eran claras. Algo, o alguien, los había detectado. Con cuidado, deslizándose para no despertarla, Elías se vistió y corrió al puente de mando. Las pantallas centelleaban en un rojo ominoso, mostrando múltiples ecos en su radar. Demasiados para ser tráfico comercial. El espacio, usualmente tan vasto y vacío, parecía de pronto cerrado sobre ellos. Entre las sombras de la pantalla, una marca lo hizo palidecer. Naves Carren. La raza Carren era temida en todos los sectores del borde exterior. Eran cazadores de honor, despiadados, que veían a los Tarien como rivales naturales y a los humanos como presas sin valor. Para ellos, encontrar a Izara a bordo de una nave aislada no era una coincidencia, era una oportunidad. Y ahora, Elías comprendía, venían por ella. No solo por su linaje sagrado, sino también por el vínculo que ahora la hacía aún más valiosa y vulnerable. Sintió la furia subir como lava dentro de él. No permitiría que nadie, nunca, pusiera un dedo sobre ella. Activó los sistemas de defensa de la valiente. Los viejos cañones de plasma se alistaron con un chirrido. La nave no era un buque de guerra, pero resistiría el tiempo suficiente si él hacía todo lo posible. Antes de que pudiera trazar un plan de escape, sintió una mano sobre su espalda. Izara estaba allí, envuelta en una túnica ligera, su rostro pálido pero decidido. «No necesitas enfrentarlo solo», susurró. Su voz era tranquila, pero sus ojos brillaban con el mismo fuego que él sentía en su pecho. Elías apretó los puños. No quería que ella luchara. No en su estado, no con la vida nueva que apenas comenzaba a latir en su interior. Pero sabía que no podía detenerla. Eran uno ahora, y juntos enfrentarían lo que viniera. Izara extendió su mano sobre la consola de navegación, sus dedos trazando símbolos antiguos que Elías apenas podía seguir. La nave respondió de manera diferente, como si algo latente en su estructura despertara. Los motores de impulso vibraron con más fuerza, las defensas automáticas se alinearon en configuraciones que Elías no había visto jamás. Había secretos en la valiente que nunca había imaginado, y que ahora, gracias a Izara, se desplegaban como alas listas para la batalla.
En el monitor principal, las naves Carren maniobraban, cerrando el cerco. Una transmisión surgió entre estática. «Ríndanse. Entreguen a la Tarien. La muerte será rápida». Elías apagó la transmisión con un golpe seco al panel. No había nada que hablar. Mientras la primera andanada de disparos sacudía el casco de la nave, Elías tomó posición frente a los controles de artillería, y Zara, a su lado, tejía estrategias que desafiaban la lógica humana. Las sombras del vacío los rodeaban, frías, implacables. Pero en el corazón de esa oscuridad, una promesa ardía más brillante que cualquier estrella. Juntos. Hasta el final. El primer impacto contra el casco de la Valiente fue brutal, sacudiendo toda la nave como si un titán invisible hubiera golpeado su costado. Elías se sujetó de la consola para no caer, mientras Izara, con movimientos felinos, se mantenía firme junto a él. Las alarmas aullaban, bañando el puente en luces rojas que parpadeaban como latidos desesperados. Elías no esperó órdenes. Con dedos ágiles, desató la respuesta automática de los cañones de plasma, enviando descargas azules que surcaron el espacio como rayos de furia. Cada disparo temblaba en su pecho, cada impacto contra los cazas Carren era un pequeño grito de desafío. Pero no era suficiente. Eran demasiados. Dos de las naves enemigas rompieron la defensa exterior y en maniobras suicidas se estrellaron contra las compuertas de acoplamiento. Elías maldijo entre dientes. Eso solo significaba una cosa: abordaje. «Izara», gritó, girándose hacia ella. La Tarien ya lo sabía. Su mirada se había endurecido como acero, y en sus manos brillaba una lanza de energía compacta, un arma ancestral que había extraído de los compartimientos secretos de la nave. Elías, por su parte, corrió hacia la armería, sacando la vieja espada de combate que había mantenido como recuerdo de sus días en las fuerzas de defensa terrestre. No era elegante, pero en sus manos era mortal. La primera compuerta cedió con un estruendo de metal desgarrado. De entre la neblina artificial surgieron los Carren, altos, de piel escamosa, con garras que destellaban bajo las luces de emergencia. Avanzaban como una marabunta salvaje, oliendo sangre, oliendo miedo. Pero no encontrarían miedo en Elías. Con un rugido nacido de las entrañas de su alma, se lanzó contra el primero, esquivando un golpe de garra y atravesando su espada entre las costillas expuestas de la criatura. La sangre negra salpicó el suelo metálico. No había tiempo para sentir asco. Otro Carren se abalanzó sobre él. Esta vez, Elías rodó por el suelo, levantándose en un movimiento fluido y cortando un tajo limpio a través del muslo del enemigo. A su lado, Izara era un torbellino de luz y movimiento. La lanza de energía cortaba el aire con un silbido agudo, dejando estelas de incandescencia azulada. Cada estocada, cada giro, cada impacto era un poema mortal escrito en el idioma del combate antiguo. Sin embargo, la fuerza enemiga era brutal. Elías empezó a notar la fatiga en sus brazos, el ardor en sus músculos. Cada Carren caído era reemplazado por dos más. No había fin. Un golpe particularmente certero rompió el equilibrio de Izara, haciéndola retroceder. Una criatura de tamaño descomunal, claramente el líder, rugió y se lanzó sobre ella. Elías gritó su nombre, sin pensarlo, se interpuso. El impacto lo lanzó contra la pared. Todo su cuerpo crujió, el aire escapando de sus pulmones como un soplo doloroso. Apenas consciente, vio como el líder alzaba una garra para rematarlo. Pero antes de que el golpe descendiera, Izara, con un grito desgarrador, canalizó su propia vida a través de la lanza. Un relámpago de pura energía brotó de ella, atravesando al líder Carren, quemándolo desde dentro. El cuerpo del enemigo se desplomó pesadamente, levantando una nube de polvo y cenizas. La nave quedó en silencio. Los pocos enemigos que quedaban retrocedieron, confundidos y aterrados ante la furia de la Tarien. Elías intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon. Izara corrió hacia él, sus manos suaves sosteniéndolo con una fuerza que desmentía su figura delicada. Se abrazaron en el suelo ensangrentado, temblando de cansancio, de miedo, pero sobre todo, de alivio. «No te dejaré», susurró Izara, su voz temblando de emoción y furia contenida. «Nunca estuve solo», respondió Elías, su voz ronca pero segura. Mientras la Valiente flotaba en el vacío,
Herida pero no vencida, ellos dos, abrazados entre el humo y la sangre, supieron que la verdadera batalla apenas comenzaba. Y juntos, estaban listos para enfrentarla. El silencio después del combate era absoluto, pero no era paz, era el susurro expectante antes de la tormenta final. Elías se apoyó contra la pared mientras trataba de regular su respiración. Cada músculo de su cuerpo ardía, cada herida latía al ritmo frenético de su corazón. A su lado, Izara, aunque herida, mantenía su postura erguida, sus ojos dorados aún brillando con la energía del vínculo que los unía. La valiente gemía bajo su propio peso. El daño estructural era severo. Luces parpadeantes, humo que brotaba de las uniones metálicas y el zumbido irregular de los sistemas de soporte vital daban fe de su estado crítico. La nave no podría soportar otra oleada de asalto. El radar mostraba lo que Elías temía. Una nave de asalto Carren, mucho más grande que las anteriores, se acercaba. No tenían más tiempo, ni más espacio para escapar. Elías apretó los dientes. Podía imaginar el horror que traería esa nave si lograban abordarlos de nuevo. Izara, la nueva vida que ella llevaba, todo se perdería. No. Eso no iba a pasar. Miró a Izara y encontró en su mirada la misma resolución feroz que palpitaba en su pecho. Sin necesidad de palabras, ambos se entendieron. No escaparían. No rendirían su destino en manos enemigas. Se dirigieron a la sala de ingeniería. Elías casi cayó 2 veces en el camino, pero Izara lo sostuvo, como si su voluntad sola pudiera mantenerlo en pie. En la sala, Elías activó los protocolos de emergencia más extremos, códigos de sobrecarga que jamás había soñado utilizar. La nave empezó a vibrar mientras la energía de los motores era redirigida al núcleo central. Una sobrecarga programada. Un estallido de energía suficiente para destruir todo lo que estuviera en el radio cercano. Incluida la valiente. Incluidos ellos. Elías miró sus manos sobre los controles, manchadas de sangre, temblorosas pero firmes. Cuando yo dé la orden, dijo con voz rasposa, tú debes ir a la cápsula de escape. Izara negó con fuerza. No pienso dejarte. Tienes que sobrevivir. No es solo por ti. Es por nuestro hijo. La palabra hijo quedó suspendida entre ellos como una chispa de algo tan poderoso que por un momento olvidaron el peligro, el dolor, la muerte que se acercaba. Elías se acercó y la abrazó con toda la fuerza que le quedaba, sintiendo la fragilidad y la resistencia de su cuerpo. Izara hundió su rostro contra su cuello, respirándolo como si quisiera memorizar cada detalle de su existencia. Cuando la nave enemiga llegó al alcance, la valiente tembló, protestando con cada fibra. Elías sabía que no quedaba tiempo. Pero entonces, sintió algo. No era solo el latido de Izara. Era algo más. Una corriente de energía sutil que provenía de su vínculo, una fuerza nueva, vibrante, que parecía susurrarle que aún no era el final. Izara alzó las manos, cerró los ojos, y de su cuerpo surgió un destello de poder puro, un pulso que recorrió toda la nave. Los sistemas muertos parpadearon y revivieron. Los escudos de energía, que ya habían colapsado, brillaron de nuevo con una intensidad desconocida. Elías la miró, atónito. Izara no solo era una Tarien. Gracias a su unión con él, había cambiado. Se había convertido en algo nuevo, algo que desafiaba las viejas leyes de ambas especies. La nave de los Carren lanzó su primer disparo, un haz masivo de energía. Pero esta vez, la valiente no se quebró. El escudo improvisado absorbió el impacto, devolviendo un contraataque en forma de una onda expansiva que desestabilizó la formación enemiga. Era ahora o nunca. Elías soltó un grito de guerra, activando manualmente el pulso de sobrecarga, pero modulándolo para liberar una explosión controlada. No destruirían la valiente todavía, pero sí podían dañar a la nave enemiga lo suficiente como para huir. La valiente tembló como un animal herido, pero la descarga atravesó el vacío, golpeando a la nave Carren de lleno. Vieron cómo el enemigo se tambaleaba, fragmentos de su casco desprendiéndose, fuego espacial brotando como una flor letal. No tenían mucho tiempo. Elías corrió hacia los controles de navegación, con Izara a su lado. Activó los motores de impulso al máximo, lanzando la valiente hacia un corredor de asteroides cercano. La nave serpenteaba entre rocas gigantescas,
Cada maniobra era una danza precaria entre la vida y la muerte. Las alarmas seguían sonando, los sistemas seguían fallando, pero avanzaban. Contra todo pronóstico, seguían avanzando. Cuando por fin dejaron atrás el alcance de los Carren, el radar mostró solo vacío, un mar de estrellas indiferente a su lucha. Elías soltó el aire que no sabía que contenía. Se dejó caer en su asiento, riendo entre lágrimas, mientras Izara se arrodillaba frente a él, colocando una mano sobre su pecho. «Estamos vivos», susurró ella, y en su voz vibraba una promesa más fuerte que cualquier juramento formal. «Estamos vivos», repitió Elías, y por primera vez en mucho tiempo, creyó en esas palabras con todo su ser. Pero sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. El universo no era un lugar para los débiles, y ahora, con una nueva vida creciendo entre ellos, tendrían que ser más fuertes que nunca. Elías despertó con una luz suave filtrándose por los ventanales de la sala médica improvisada de la Valiente. Por un momento no recordó dónde estaba, ni por qué sentía que el aire a su alrededor era más ligero, más cálido. Luego, como un torrente imparable, la memoria volvió a él. La batalla. La huida. Izara. Su hijo. Se incorporó despacio, notando las vendas en su pecho y el dolor sordo en sus costillas, pero sin importarle en absoluto. Solo tenía un pensamiento en mente. Buscó con la mirada y la encontró cerca, dormida en un sillón improvisado, su cabello plateado derramándose como un río de luz sobre los cojines oscuros. En sus manos, contra su vientre aún plano pero ahora más vivo que nunca, descansaba una pequeña piedra luminosa, símbolo tarién de la nueva vida en formación. Elías sonrió, una sonrisa verdadera, nacida desde lo más profundo de su alma. No se atrevió a despertarla. En su rostro había una paz que no había visto nunca, una ternura que lo dejó inmóvil, contemplándola como si fuera la visión más preciosa del universo. Se levantó despacio, ignorando el dolor de su cuerpo, y se acercó. Se arrodilló frente a ella, tomó una de sus manos entre las suyas y la besó con una reverencia silenciosa. Izara abrió los ojos, sus pupilas doradas enfocándose lentamente en él. Al ver su rostro, sonrió, y Elías sintió como su mundo se reconstruía con ese simple gesto. «Vivimos», dijo ella en voz baja, como si todavía le costara creerlo. «Vivimos», repitió Elías, «y seremos más que eso. Seremos felices». Ella se inclinó hacia él, su frente tocando la de él en un gesto íntimo que no necesitaba palabras. En ese contacto, Elías sintió la vida nueva que palpitaba dentro de ella, un pequeño latido que resonaba en su ser como un eco lejano pero poderoso. Los días que siguieron fueron duros pero también hermosos. La Valiente, aunque gravemente dañada, aún respondía a sus cuidados. Con paciencia y trabajo incansable, repararon sistemas críticos, estabilizaron la nave y la pusieron en rumbo hacia una colonia neutral donde podrían encontrar ayuda médica y protección. Elías no dejó que Izara hiciera esfuerzos pesados. Aunque ella, orgullosa como siempre, insistía en participar, él encontraba formas de mantenerla segura, sonriendo mientras discutían en susurros y risas calladas. Cada noche, después del trabajo, se recostaban juntos en la pequeña cabina que habían adaptado como su refugio. Hablaban de sueños, de nombres para su hijo, de mundos que aún no habían explorado. Imaginaban una vida diferente, una vida donde no tendrían que luchar cada día para sobrevivir, donde podrían caminar bajo cielos desconocidos tomados de la mano, mostrando a su hijo las maravillas del universo. El primer planeta que alcanzaron fue una esfera cubierta de bosques plateados y lagos de aguas turquesas. Una pequeña colonia humana tarién coexistía allí, lejos de las guerras del sector central. Fueron recibidos con asombro y respeto, pues el vínculo que habían formado no era solo raro, era único. Una ceremonia improvisada se llevó a cabo en su honor. Bajo el cielo estrellado, entre árboles que susurraban canciones antiguas con el viento, Elías y Izara renovaron su promesa uno al otro. No como guerreros, no como sobrevivientes, sino como compañeros de vida. Con la mano sobre el vientre de Izara, Elías juró protegerlos, amarlos, honrarlos cada día de su existencia. Ella, con lágrimas en los ojos, juró ser su luz en la oscuridad, su refugio contra todas las tormentas. Cuando su hijo finalmente nació, meses después, fue recibido con cantos en 2 idiomas, con bendiciones en nombres antiguos y en promesas nuevas. Era un niño fuerte,
con ojos de un dorado cálido y una risa que llenaba las habitaciones como música viva. Elías lo sostuvo en brazos por primera vez y sintió que todo el dolor, todo el miedo, todo el sacrificio había valido la pena. No había mayor victoria que esa. Bajo un cielo infinito y eterno, en un rincón olvidado del universo, una nueva familia había nacido. Una familia destinada no solo a sobrevivir, sino a vivir, a amar, a soñar más allá de cualquier frontera. Y así, mientras las estrellas seguían su danza silenciosa, Elías y Zara y su hijo caminaron juntos hacia un futuro que ellos mismos construirían, día tras día, latido tras latido, amándose con una fuerza capaz de desafiar el propio cosmos. Fin.